Cronología de la Guerra Civil Española. Año 1937. 3 de enero. Las tropas nacionales toman la localidad madrileña de Villafranca del Castillo. 4 de enero. Tras un bombardeo nacional en Bilbao, grupos de milicianos asaltan varias prisiones asesinando a unas 100 personas. 10 de enero. Bombardeo de Málaga por aviones rebeldes. 11 de enero. Ofensiva contra la ciudad de Málaga. 15 de enero. Los nacionales ocupan San Pedro de Alcántara. 17 de enero. Las fuerzas republicanas recuperan el hospital clínico. 20 de enero, tras duros combates, las tropas nacionales retoman el Cerro de los Ángeles. 21 de enero. Francia prohíbe el envío de voluntarios y material de guerra a España. 6 de febrero. Se inicia la ofensiva sobre el Jarama. 8 de febrero. Toma de la ciudad de Málaga por las tropas nacionales. 11 de febrero. Las tropas de Franco cruzan el Jarama. 17 de febrero. El general Mola ordena fusilar al general Domingo Batet, por no sumarse a la rebelión. 23 de febrero. Contraataque del general Miaja en el Jarama, quien consigue rechazar el ataque de los nacionales. 5 de marzo. Batalla naval del Cabo Machichaco. El crucero nacional Canarias hunde un barco republicano y avería otros dos, apresando al mercante Galdames, al cual estaban escoltando. 8 de marzo. Inicio de la batalla de Guadalajara. 10 de marzo. Tropas italianas entran en Brihuega. 18 de marzo. Las tropas republicanas reconquistan Brihuega, causando la desbandada de las tropas italianas. 21 de marzo. Final de la batalla de Guadalajara. 31 de marzo. Se inicia la campaña del norte por parte del general Mola. Aviones alemanes e italianos bombardean Durango causando cientos de víctimas y destrozando buena parte de la localidad. ...8 de abril... Bombardeo republicano en Valladolid que deja al menos 60 muertos y 24 heridos. 9 de abril. Contraataque de Miaja en el centro para distraer la ofensiva del norte. 19 de abril. Unificación de falangistas y carlistas. Nace Feti de las Jons, cuya jefatura será ostentada por Franco. 21 de abril. Los nacionales ocupan la localidad guipuzcoana de Elgueta. 23 de abril. Manuel Hedilla renuncia a su nombramiento en la Junta Política de Feti de las Jons. 24 de abril. García Baliño ocupa Elorrio. 25 de abril. Manuel Hedilla es detenido y encarcelado en Salamanca por no aceptar su nuevo cargo en el Partido Unificado. 26 de abril. La Legión Cóndor alemana, así como aviones italianos, bombardean brutalmente la villa de Guernica, causando numerosas víctimas y su casi total destrucción. Las tropas de Franco ocupan Éibar y Ermua. 29 de abril. Las tropas de la 4ª Brigada Navarra entran en Guernica. 4 de mayo. Lucha violenta en Barcelona entre el POUM y la CNT, contra republicanos y socialistas. 7 de mayo. Militantes anarquistas comienzan a ser detenidos y fusilados, por los recién creados tribunales populares de guerra. 8 de mayo. Se va restaurando el orden en Barcelona. Continúa el avance del bando nacional en el norte. 17 de mayo. Negrín, más cercano a los postulados comunistas, se hace cargo del gobierno republicano, en detrimento de Largo Caballero. 18 de mayo. Toma de la localidad vizcaína de Amorebieta por parte de los nacionales. 29 de mayo.
Aviones republicanos bombardean el acorazado alemán Deutschland fondeado en Ibiza. Los alemanes bombardean la ciudad de Almería en contestación a lo del Deutschland, provocando numerosas bajas y daños. 3 de junio. El general Mola muere tras caer su avión. Es sustituido en el mando por el general Dávila. 8 de junio. Ataque republicano a Huesca para intentar descongestionar el avance en el norte. 13 de junio. Las tropas nacionales rebasan el cinturón de hierro, cuyos planos fueron descubiertos. El barco Habana realiza un último viaje de evacuación, habiendo alejado de Bilbao durante todo el mes a unas 12.000 personas. 19 de junio. Entrada en Bilbao del Ejército Nacional. 29 de junio. Los nacionales entran en Balmaseda, localidad vizcaína ya muy cercana a Burgos y Santander. 6 de julio. El general Lister ataca y toma el pueblo de Brunete. 11 de julio. El general Miaja toma el pueblo de Villanueva del Pardillo. 19 de julio. Los nacionales contraatacan en Brunete. 25 de julio. Brunete es reconquistado de forma definitiva por las tropas de Franco. 14 de agosto, toma de Reynosa y el puerto de El Escudo por parte de los nacionales. 23 de agosto. Se inicia la batalla de Belchite. Juan de Ajuriaguerra, dirigente del PNV, se reúne con responsables de las tropas italianas para la firma del Pacto de Santoña, en cuyos términos las tropas a su cargo depondrían las armas. 26 de agosto. Entrada en Santander de las tropas de Franco. El general Dávila no acepta el Pacto de Santoña, desautorizando a los italianos. 4 de septiembre. Italia entrega a Franco a los 20.000 gudaris que se rindieron a ellos en Santoña, no cumpliendo el citado pacto. 6 de septiembre. Los republicanos toman la localidad de Belchite. 13 de septiembre. Los nacionales siguen su avance por Asturias. 20 de septiembre. El general Aranda ocupa el puerto de Pajares. 1 de octubre. Ocupación de Covadonga por los nacionales. ...10 de octubre. Tropas navarras toman Cangas de Onís. 21 de octubre. Los nacionales toman Avilés y Gijón, dando por finalizada la campaña del norte. 2 de noviembre. El gobierno vasco se traslada a Barcelona. ...11 de noviembre. El Reino Unido y la España de Franco establecen relaciones. 1 de diciembre. Japón reconoce al gobierno de Franco. 15 de diciembre, los republicanos inician el ataque contra Teruel. 22 de diciembre. El ejército republicano entra en las calles de Teruel.